Hola de nuevo amigos, en este video les vengo a explicar cómo calcular el esfuerzo normal de 3 barras. Pero antes de iniciar cómo explicar este ejercicio, los invito a darle muchos likes a este video y a suscribirse. Gracias. Bueno, para iniciar este ejercicio podemos ver que se encuentran 3 barras, 1, 2, 3, sobre una barra rígida y se le está aplicando una fuerza P. Luego nos vamos al diagrama de equilibrio donde podemos ver la fuerza en A, la fuerza en C, la fuerza en E y la fuerza P que está hacia abajo. Entonces decimos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces la fuerza en A más la fuerza en C más la fuerza en E menos, como la fuerza en P está hacia abajo, es negativa, es igual a 0. Bueno, acá podemos ver nuestra primera ecuación, ¿cierto? Luego hacemos la sumatoria de momento. La sumatoria de momento es igual a 0. Entonces decimos que la sumatoria de momento sabemos que es la fuerza por la distancia. Entonces, como el momento está en A, empezamos por menos P por C sobre 2 más C por D más E por 2D. Entonces cancelamos las D. Luego podemos ver que nos queda que C más E menos la fuerza en C, la fuerza en E menos P igual 0, ¿cierto? Acá tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, ahora como podemos ver, acá la fuerza en P está de este lado. Hacemos nuestro diagrama de deformación. Entonces tenemos un punto de A, un punto de C y un punto en E. Bueno, como la fuerza se le está aplicando, él va a tender a tener una inclinación así. Entonces, como va a tender a tener una inclinación así, empezamos de por acá, luego acá y acá, ¿cierto? Entonces trazamos nuestra línea y nuestra inclinación que va a tener esta forma, ¿cierto? Esto nos va a formar un triángulo, el cual podemos decir que este es A', C' y nuestra E'. Nos va a formar un ángulo y podemos decir que este es SE, SC y SA. Bueno, para hallar esta distancia decimos que SA menos SE. Para hallar esta distancia decimos que es SC menos SE. Y este ángulo nos va a afectar este triángulo pequeño y este triángulo grande. Bueno, acá podemos ver que hay dos triángulos, uno grande y uno pequeño, el cual tiene un ángulo. Este ángulo decimos que es el mismo para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Entonces, esto se nos relaciona con la tangente, ¿cierto? Entonces, decimos que SC menos SE sobre D y es igual a SA menos SE sobre 2D. Cancelamos las D y este 2 que está dividiendo nos pasa a este lado a multiplicar. Entonces decimos que 2 multiplica a SC menos SE y es igual a SA menos SE. Bueno, ahora multiplicamos a 2 SS y multiplicamos a 2
SE. Y este es igual a SA menos SE. Cancelamos las SE y nos queda que 2SC menos SE es igual a SA. Entonces acá podemos decir que es nuestra ecuación de deformación igual a 0. Ahora podemos ver la ecuación de pelea, que nos dice que es igual sobre A. Entonces aplicamos la ecuación para cada una de estas. Entonces decimos que S es igual a FA por L sobre A por E. Entonces ahora viene para E. Decimos que S es igual a FE por L sobre el área por E. Y luego viene por C. Entonces decimos que por la fuerza C, S es igual SA, SE, SC. Entonces la fuerza en E, C, por la L sobre A por E. Luego reemplazamos cada una de estas en la ecuación que podemos ver acá. Entonces, SC es igual a FC por L sobre A por E. Luego viene ESC es igual a la FE por L sobre A por E. Y luego viene SA. En la ecuación lo podemos ver acá. Es igual a FA por L sobre A por E. Entonces, como podemos ver, todas estas son iguales, estas que están acá, ¿cierto? Son constantes. Entonces, como son constantes, podemos decir que las podemos cancelar, ¿cierto? Luego de haber cancelado, decimos que es 2FC menos FE menos FA igual 0. Bueno, esta decimos que se nos crean 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Ahora vamos a jugar con las ecuaciones. En este caso 1 y 3 para hallar FC. Entonces decimos que FC más FE más FA igual P. Entonces aquí cancelamos FA, FE y nos queda 3FC igual P. Entonces simplemente para dejar FC solo despejamos. Como está multiplicando pasa a dividir. Entonces FC es igual a P sobre 3. Ahora en 2. Bueno, entonces FC ya lo sabemos que es P sobre 3 más 2FE menos P. Entonces, para despejar a FE decimos que 2FE es igual a P menos P sobre 3. Entonces, como P podemos decir que es 1 y acá 1, entonces esto sería 2P. Cancelamos las P, en este caso sería 2P sobre 3. Cancelamos los 2, entonces nos quedaría que FE es igual a P tercios. Ahora reemplazamos todo acá en nuestra ecuación número 1. Entonces decimos para hallar FA, entonces FA más FC, que ya lo tenemos aquí, que es P3, P sobre 3
más FE, que ya lo tenemos también, decimos que es P3 menos P igual 0. Entonces, FA lo pasamos, lo dejamos y pasamos todo P3 sobre 3, P3 al otro lado para que sea negativo. Entonces, para dejar FA solo. Entonces, FA es igual a menos A más P menos P sobre 3 menos P sobre 3. Bueno, acá podemos ver que es como decir esto, 3 menos 1 sobre 3. Entonces, FA es igual a P sobre 3. Entonces, como nos piden hallar el esfuerzo normal promedio, solo tenemos que reemplazar, ¿cierto? Entonces, como para todos nos dio P3, decimos que GA es igual a P por L sobre 3 por A por E. Entonces, GC es lo mismo, P por L sobre 3 por A por E, y G es igual a P por L sobre 3 por A por E. Bueno, acá ya hallamos lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, si les ha gustado el video, no se olviden suscribirse y darle muchos likes.